En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre y templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Volver a verle, saludarle. Mirar las estrellas me asombró. Tu creación cautiva mis ojos. Tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor
manera, cuando hablamos de este título, y solo mencionarlo, quizás usted ya piensa que estamos entrando en el terreno de la ficción. Y es una realidad. ¿Acaso para nosotros? Dios utiliza este medio para todos sus siervos, de manera que ellos puedan desarrollar el carácter en situaciones difíciles. Podemos definir la crisis como un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Por ejemplo, puede ser la caída de un gobierno. Hace no solo unas semanas, en Sri Lanka, un país agobiado por la pobreza, el pueblo salió a manifestarse, tomaron el palacio. Se sentaron a la mesa como un acto de rebeldía ante todos los hechos que habían sufrido el pueblo, porque estaban en extrema pobreza y ellos eran los pobres. Es una crisis. Podemos hablar de crisis. Tu palabra es lámpara a mis pies, es lumbrera en mi caminar. Es mi refugio, mi consolación, es mi gozo y es mi alegría. Tu palabra es lámpara a mis pies, es lumbrera en mi caminar. En tu palabra yo he confiado, encuentro en ella solo la verdad. Vamos a decirle juntos: danos tu palabra, Señor. Danos tu palabra, oh Dios. Hoy muéstranos y guíanos en tu voluntad. Revélanos y guíanos de tu palabra. Danos tu palabra, Señor. Danos tu palabra, oh Dios. Hoy muéstranos y guíanos en tu voluntad. Revélanos y guíanos de tu palabra, Señor. Otra vez. Tu palabra está para mis pies, es lumbrera en mi caminar. Es mi refugio, mi consolación, es mi gozo y es mi alegría. Tu palabra está para mis pies. En tu palabra yo he confiado, encuentro en ella solo la verdad. Vamos a decir juntos: danos tu palabra, Señor. Danos tu palabra, oh Dios. Vamos, dile: hoy muéstranos y guíanos en tu voluntad. Revélanos y danos de tu palabra. Danos tu palabra, Señor. Vamos, dile a él: danos tu palabra, oh Dios. Vamos a velar su palabra. Y guíanos en tu voluntad. Revélanos y danos de tu palabra. Danos tu palabra, Señor. Danos tu palabra, oh Dios. Hoy muéstranos y guíanos en tu voluntad. Revélanos y danos de tu palabra, Señor.
la palabra de Dios el día de hoy. Aleluya. Este hermoso proceso, este divino proceso, es un proceso especialmente meticuloso y muy, muy personal. Dios pone especial atención sobre cada uno de nosotros y cómo reaccionamos ante ciertas condiciones. Dios nos está formando. En las Escrituras podemos encontrar ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron un trato de parte de Dios para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, podemos hablar de Moisés, un hombre que fue educado conforme a las costumbres egipcias, adoptado por la hija del faraón. Y bueno, él, a pesar de todo lo que él tenía, tuvo que pasar 40 años en el desierto para cambiarle su mentalidad, para que el Señor le transformara, para que pudiera llevar a cabo esa obra que el Señor le había encomendado, que era liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Al igual que Moisés, tú y yo quizás tendremos que pasar algún tiempo en el desierto, ese periodo de resequedad en nuestras vidas, de angustia, de soledad, de desesperación, que tenemos que vivir. Pasaremos procesos espirituales a fin de que el Señor pueda moldear nuestro carácter. ¿Por qué 40 años? Fue lo que tardó Moisés en entender que tenía que abandonar. Yo espero que tú y yo no tengamos que vivir 40 años para poder dejar lo que el Señor nos demanda a ti y a mí. 40 años de vida para que pudiera cambiar esa mentalidad, porque él tenía que influir sobre un pueblo que iba a sacar, que estaba totalmente plagado de costumbres egipcias, adoraban ídolos egipcios. Y usted ve el reflejo de esta actitud cuando todo el trayecto se van quejando de lo que tenían en Egipto, que en cambio vivían en esclavitud. Esa mentalidad era la que tenía que cambiar. Es la mentalidad que Dios quiere cambiar en ti y en mí. Espero que, te digo, no tengamos que pasar 40 años para poder entender lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Existe una trillada frase que se utiliza mucho para animarnos. Incluso puede hacernos sentir hasta bien. Dios siempre va a sacar lo mejor de ti, dice. Y eso nos anima, ¿verdad? Esta es una verdad a medias. Porque en un corazón inmaduro no hay mucho que sacar. Un corazón inestable, un corazón que no se afianza en las verdades de Dios, solo lo que puede ocasionar es envanecimiento. Mira qué bueno soy predicando. Mira qué bueno soy tocando la guitarra o cantando o enseñando. La verdad es que si algo tenemos o si algo podemos desarrollar es porque Dios ya lo puso antes en nosotros. Los dones, las habilidades que Dios ha puesto sobre ti y sobre mí son regalos que el Señor nos ha dado y que hoy podemos poner a su servicio. Entonces no tenemos por qué creernos de nada. Cuando reconocemos que nosotros no hay nada bueno ni nada que ofrecerle, podemos comprender que cuando tenemos algo que ofrecer es porque Dios ya lo ha depositado antes en nosotros. Hubo un hombre llamado Juan. Este hombre tuvo una misión y él comprendió que su ministerio era solamente ser una voz que clamaba en el desierto. ¿Recuerda? Él tenía el propósito y tenía la encomienda de anunciar a aquel que venía a rescatar al pueblo. Este hombre entendió porque tenía la convicción, estaba totalmente entendido que no era para que se exaltara a sí mismo. Juan, con el gozo cumplido, compartía a la gente y hablaba sobre el reino de Dios y aquel que se iba a acercar. El reino de los cielos está cerca, decía. De hecho, ya ha llegado, en algún momento de la Escritura menciona. Por eso cuando los discípulos se acercan para informarle cuánta gente seguía a Jesús,
La respuesta de este hombre es categórica. Juan 3:27, acompáñeme por favor. Dice la escritura, Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solo para preparar el camino a Él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y de oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menguar cada vez más. O dice, o yo cada vez menos importancia, dice esta versión. Esta es una revelación profunda y verdadera por parte de Jesucristo. Su gracia y su gozo puede ser expresada de parte de Juan cuando él afirma que solo tiene el propósito de anunciarle a él. Es lo mismo que tú y yo hacemos. No hay mucho bueno que sacar en nuestros corazones, es una realidad. Mientras nuestro corazón no es totalmente transformado, podemos encontrar actos de maldad, perversión, mentira, engaño, que recurrentemente llegan a nuestra mente. Es la obra regeneradora del Espíritu Santo la que nos ayuda a transformar esos pensamientos y actuar exactamente de la forma contraria como estábamos acostumbrados a hacerlo. Nos gozamos completamente en ser llamados partícipes de la obra que el Señor está llevando a cabo en este mundo. Entonces no es para que nos vanagloriemos un poco o que creamos que nosotros tenemos un acto principal en ello. Solo simples colaboradores del Señor. Él ha comprado la iglesia por sangre y Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Nosotros simplemente somos el amigo del novio. Todo será posible por medio de la formación de nuestro carácter. No somos tan importantes como nos creemos, como podemos llegar a pensar. Es lamentable escuchar personas que se creen mejores que otros solo porque su iglesia es más grande, solo porque tiene más miembros, solo porque tiene un mejor grupo de alabanza, porque su equipo de sonido es más grande, porque tiene una pantalla más iluminada, porque tiene un auditorio más grande. ¿Cuánta gente no habla de ostentosidad y de grandes ministerios en donde tienen aviones, carros, casas y tantas cosas? La realidad es que no somos tan importantes como creemos. El Señor igual lleva su evangelio y el poder de su palabra abajo de un árbol, que también en una gran misión. Todo es para Él, para la gloria de Él. Debemos de entender esto porque es un principio que para mantenernos firmes durante una crisis, solo le servimos al Señor. Y ese es nuestro propósito. Solo esto nos hará entender que dentro de la humildad debemos de permanecer firmes ante las circunstancias adversas que Dios usará para moldearnos. La soberbia no nos ayudará a salir adelante, el orgullo no nos ayudará a salir adelante, sino pondremos resistencia a la transformación que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Dios quiere obrar en ti y en mí. En cierto momento hay quienes consideran que Juan el Bautista entró en cierto estado de crisis que le hizo dudar de Jesús como el Mesías. La realidad es que él tenía una firme convicción de que él era el Mesías. Y así se sostuvo aún estando preso y bajo pena de muerte sirvió a su Señor con integridad. Imagine una crisis de verse encarcelado y verse abandonado de sus seguidores. Sin en cambio, él se mantuvo firme en lo que había creído. Tenía una firme convicción de lo que el Señor quería hacer. Nuestro Señor Jesucristo fue criticado, difamado, menospreciado, rechazado por su familia terrenal, negado, abandonado por aquellos en los cuales invirtió muy buena parte de su tiempo, de su ministerio, enseñándolos y adiestrándolos. A ellos les mostró amor, estuvo con ellos
los consideraba sus amigos. No obstante, a pesar de todas estas cosas, nunca desmayó, siempre se mantuvo firme. Delante de nosotros, delante de Dios, perdón, no hay alguien mayor o menor que otro. Todos solo somos siervos inútiles. Y debemos de corresponderle al Señor. Quizás usted ha pensado por momentos que sus planes se ven totalmente rotos, que sus esfuerzos se van por la basura, que sus oraciones parece ser que no son escuchadas y que caen en el vacío. Quizás usted tiene años orando por una condición que no ha visto cambiar. Esto puede ser un momento de crisis en el cual Dios está forjando nuestro carácter. Si estás en el camino, el Señor está limpiando y removiendo todo aquello que pueda estorbar el crecimiento, tu crecimiento y mi crecimiento. No es en vano lo que tú haces. Tu servicio no es en vano. Tu dedicación no es en vano. Tus oraciones no son exclamaciones hechas al aire que nadie escucha. Dios está transformando tu vida y tú necesitas creer esto. En todo momento, Dios está removiendo todo aquello que pueda estorbar nuestro crecimiento. Tú y yo debemos de ser sensibles a la voz de Dios y guardar nuestro corazón en obediencia. El apóstol Santiago escribe: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, por diversas dificultades o circunstancias que a luces son totalmente adversas a nuestra vida. Nuestro carácter está siendo formado, nuestra personalidad transformada, nuestro temperamento cambiado, nuestro mal humor. Cuando Dios recibe a una persona como su hijo o su hijo, trata a esas personas como su hijo, moldeándolos y transformándolos. Quiere hacerlos a la imagen de su hijo, del primogénito. Ese es el propósito. Él utilizará cualquier medio que tenga a su alcance. Quizás tome una escofia, esmeriles, una lija, y nos va a pulir, nos va a limpiar. El propósito en todo momento es presentarnos sin mancha y sin arruga delante de nuestro Padre Celestial. Santiago se refiere a la atracción del pecado como las pruebas y dificultades cotidianas. Todo pecado trae malas consecuencias dentro de nuestras vidas. Pero si nos humillamos y nos confesamos delante de Él, Él transforma estos momentos turbulentos de nuestra vida en trampolines para seguir saliendo adelante. Aún esas circunstancias que son malas decisiones en nuestras vidas, aún esos pecados que nosotros cometemos en cierta manera, si los confesamos delante de Dios, el Señor puede transformar esa situación para nuestro beneficio. ¿Cómo? Transformando nuestro carácter. Hay un evento en la vida del rey David que antes de ser proclamado rey, los amalecitas se habían llevado cautivos a sus mujeres. Sus soldados que estaban con él habían entrado en batalla y cuando regresaron ya no encontraron a sus mujeres ni a sus hijos, habían sido tomados por los amalecitas. Esto los llenó de tanto dolor y de amargura que en cierto momento pensaron apedrear a David. La escritura lo menciona en 1 Samuel 36. David tuvo que tomar una decisión difícil de esto. Dice, David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos y sus hijas y comenzaron a hablar cerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar le trajo. Y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esa banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que se te ha quitado.
Cuando existe una verdadera convicción en Cristo, nos lleva a practicar una total dependencia hacia Él. De manera que podemos glorificarle en todas y cada una de nuestras actividades, por medio del orden que Él ha establecido, sin querer tomar un lugar que no nos corresponde. Entonces, por medio de cada situación crítica que vivimos nosotros en nuestra vida, ya sea personal, familiar o ministerial, esto será un instrumento perfecto para moldear el carácter de cada uno de nosotros. Es importante saber la forma en la que Dios hace. ¿Qué extraerá a Dios de nuestro corazón? ¿Qué habrá en ti y en mí en esos momentos de crisis? Y quizás es momento en que tú reflexiones cómo actúas en un momento de crisis. ¿Cómo actúas cuando las cosas no te salen como tú las has planeado? ¿Cómo actúas cuando las cosas se salen de tu control? En algún momento pueden ser situaciones demasiado oscuras para ti. Cuando esto suceda, debemos de recordar que Dios tiene el control de todo. Debemos de creer y debemos de confiar en Él. Todas las pruebas que llevan la vida de un creyente nos llevan a crecer en la madurez. Y esta solo será alcanzada cuando enfrentemos estas dificultades en nuestro diario vivir. No podamos transitar por este mundo y no tener adversidades o situaciones de crisis que prueben de qué estamos hechos en realidad. Debemos confiar en Dios en todo momento, pues Él ya venció en la cruz. Hace no mucho tiempo teníamos la oportunidad de compartir con unos hermanos y hablaban sobre el libro del Apocalipsis. Y hacían una gran discusión sobre cómo iba a ser, de qué manera y cómo iban a ser las manifestaciones. Y un hermano muy sabio al final de esa larga discusión de algunas horas dice: hermano, ¿quieren que les haga un resumen? Sí, al final ganamos. Esa es la verdad. Al final todo está consumado, todo está hecho. En la cruz ha sido pagado todo. Tendremos que pasar aflicciones, pruebas, dificultades. Mi corazón será probado. Estas crisis traerán una maduración para nuestras vidas, pero al final estaremos con Cristo. Y eso es una verdad a la cual tenemos que aferrarnos en todo momento. Las circunstancias que hoy vives, las crisis que hoy pasas, tienen un propósito: transformar tu vida y mi vida. Pero aún esas dificultades que hoy vives son pasajeras. Esa enfermedad, eso que te aqueja, esa angustia, todo lo que acontece es pasajero. En algún momento podrás gozarte con tu Señor. Dice que no habrá sufrimiento ni lágrimas. Eso es algo maravilloso. Cada situación que vivimos tiene el propósito de que de tu boca y de mi boca salga gloria a Dios. Que haya una glorificación para el nombre de nuestro Señor. Que entendamos que Él está extendiendo su reino, que Él nos ha puesto para servir a otros a pesar de las circunstancias. Cada momento de crisis nos hace crecer. No hay otra forma de crecer, hermano. No viene en un paquete o en un regalo. Viene por medio de esas crisis que nos hacen madurar, confiar. Cuando pasas una situación difícil y tu fe es probada y ves que el Señor obra de una manera milagrosa, tu fe crece y aumenta tu dependencia a Él. Entonces ya sabes que bajo cualquier circunstancia correrás al Señor para buscar de Él el consuelo y la ayuda. Tenemos que permitir que Dios trate con nosotros, que utilice cualquier campo de entrenamiento para poder transformar nuestras vidas. Un caballo que no es adiestrado no sirve de nada, aún si es un caballo pura sangre. Pero un caballo adiestrado es de gran utilidad. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Él es nuestro dueño, Él es nuestro hacedor. Él tiene solo bien para nosotros, aun cuando nosotros veamos circunstancias difíciles. El mismo apóstol Santiago, en Santiago 1, 3 y 4, dice: así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes
aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer a lo que se les ordene. Santiago 1, 3 y 4. De modo que cada crisis que se presenta y que parece que es circunstancial, aquello que parece que Dios ha perdido el control de la situación, ¿usted cree que Dios ha perdido el control de lo que sucede en este mundo? Dios no pierde el control, hermano. Dios tiene el control de todo y para todo. Dios en su sabiduría ha permitido muchas cosas y está tratando con nuestras vidas, está puliendo sus instrumentos, tú y yo. Está tratando de que esos instrumentos se desarrollen en un ambiente propicio. Para ello necesita forjar tu carácter y mi carácter. Tal como una pieza de hierro se forja en un yunque a base de golpes de martillo, y que a mayor cantidad de golpes se vuelve más maleable. Así como el oro se pasa por un crisol para quitarle toda la escoria, o se toma una pieza de barro para moldearlo como el alfarero, para ser torneada con sus manos suaves, pero también utilizando algunos instrumentos ásperos y duros, punzantes, y que por medio de ser endurecida y pasada por el horno de fuego, así como también un terreno que es olvidado y con el paso del tiempo se llena de maleza, y que dentro de su descuido, cuando se necesita ser utilizado, tiene que ser limpiado, desmontado, se tiene que arrasar, se tiene que quitar las piedras, se tiene que surcar. Así es nuestra vida, hermano, tuya y mía. Como aquel instrumento de fierro que tiene que ser golpeado, como aquel oro que tiene que ser llevado al crisol, como aquel barro en las manos del alfarero, como ese campo olvidado, somos tú y yo. Tenemos que ser tratados por el Maestro. En donde el resultado que surja de que el artesano te tome entre sus manos, que el alfarero te tome entre sus manos, que el sembrador te tome entre sus manos, que el Señor Todopoderoso pueda forjar en ti y en mí instrumentos dóciles, moldeables, obedientes, útiles para su obra, porque se está formando el carácter de Cristo en ti y en mí. La Escritura menciona muchos ejemplos de algunos siervos de Dios que fueron tratados en circunstancias de crisis, en circunstancias complicadas, pero a base de su perseverancia se mantuvieron firmes. Hombres como tú y como yo, llenos de luchas, de pecados. Muchos de ellos fueron llevados al límite, pero finalmente Dios manifestó su gracia y terminaron la obra a la cual fueron llamados. Podemos hablar de un hombre llamado Elías, que habiendo experimentado el poder de Dios ahí en el monte Carmelo, cuando había derrotado a los sacerdotes de Baal, una sola amenaza fue suficiente para hacerlo huir. Primera de Reyes 19:3 dice así: al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba en la región de Judá y ahí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morirse, exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde, un ángel vio y lo despertó y le dijo: levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Tan solo unos versículos adelante vemos a este hombre confiar en el poder de Dios, burlarse y hasta mofarse y decirle: se me hace que no los escucha su Dios. Veamos quién es Dios.
solo para ver el poder manifiesto, obrando y consumiendo no solo, dice, el sacrificio que se había puesto, sino también a los profetas que se encontraban ahí. Pero ahora, a consecuencia de una amenaza, este hombre se encuentra en esta condición. ¿Esto será una crisis? Sí. Es una crisis manifiesta en un hombre que había confiado en Dios y había visto su mano poderosa. ¿Quién de aquí no ha visto la mano poderosa de Dios obrar en su vida? Todos los que estamos aquí hemos visto la mano de Dios obrar. Y quizás también como Elías, bajo ciertas circunstancias, hemos dicho: Señor, no puedo más. Y hemos olvidado lo que ella hizo. Hemos olvidado cómo se ha manifestado en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Quizás tú y yo nos hemos visto en estas crisis tan severas que después de haber experimentado este poderoso respaldo de Dios, nos encontramos en una situación similar al de Él. Nos vemos desanimados, hemos olvidado lo que el Señor y su poder. Quizás en algún momento has abierto la puerta a la depresión y nos hemos derrumbado. Entonces el Señor, a través de alguien, llega para recordarnos que está con nosotros. Quizás esa persona es un amigo, quizás es un hermano en la fe, quizás es un miembro de tu familia. Incluso el Señor puede utilizar un desconocido solo para decirte: levántate, come, que aún tienes mucho camino que recorrer. Por otro lado, encontramos a David, el rey de Israel, que cuando se salió del orden y lo llevó a pecar deliberadamente en contra de Dios, solo por haber estado lejos del campo de batalla, ocioso, le llevó al acto de la fornicación, el abuso de la autoridad y el homicidio. Y la conciencia de David se había cauterizado. No era sensible, o sea, no era consciente de lo que había cometido, porque él sabía que era un pecado, pero su conciencia se había cauterizado de tal manera. Dios extiende su misericordia a David por medio del profeta Natán. Extiende su misericordia de tal manera que le confronta con los actos que está cometiendo. En ese momento el corazón de David entró en una crisis de culpabilidad. Qué hermoso es que el Señor nos meta en una crisis de culpabilidad, que nos haga sentir que hemos fallado. No es para avergonzarte, porque muchas veces lo hace en lo secreto o en lo oculto. Quizá no necesita mandar un profeta, pero el Señor te hace ver en tu corazón que has pecado. ¿Sabes qué es eso? Amor y misericordia de parte de Dios. Una crisis de culpabilidad le hizo entender a David cuál era su condición, qué era lo que había cometido. Qué hermosa forma de confrontarle. Que el tal muera, dice, ¿no? Si un hombre tiene tantas ovejas y va y se roba la única oveja que tiene un pobre pastor, ¿qué merece ese hombre? Que el tal muera, dice David. Ah, tú eres ese hombre. Esta crisis de culpabilidad lo hizo reconocer su pecado y arrepentirse. En ningún momento se justificó de lo que había hecho. Prefería perder su reino, pero no su relación con el Señor. Si por causa de alguno de nuestros pecados el Espíritu de Dios nos lleva a una crisis de culpa, debemos darle gracias a Dios por su misericordia. Debemos de reconocer que si nuestro corazón se ha endurecido, estamos pisando terrenos peligrosos, porque podemos seguir pecando sin ser sensibles a lo que estamos haciendo. Si ese fuese tu causa o tu situación, hermano, sin justificación alguna, ponte delante de Dios, confiésalo, arrepiéntete para que seas restaurado. Son parte de las crisis que el Señor permite para formar tu carácter y mi carácter.
¿Y qué decir cuando una crisis toca a una familia? Cuando la rebeldía llega al corazón de nuestros hijos, cuando las dificultades dentro del hogar rompen la paz y la armonía, que la situación con tu esposa no está del todo bien, que la situación con tu esposo no está del todo bien. Quizá debemos de tomar el ejemplo que tiene Job. Cuando alguien quiere hablarle a alguien de aflicción, dice: lee el libro de Job. Ahí vas a ver que tú no has sufrido nada, dice. Pero ¿cuántos queremos vivir lo que vivió Job? Nadie, ¿verdad, hermano? Job 2:9 nos enseña una gran verdad sobre la condición del corazón de este hombre. Todos sabemos que Job perdió todas sus posesiones de un momento a otro, como un huracán fue acabado todo lo que él tenía, y aún padeciendo una enfermedad se encuentra con esta condición. Entonces su amada mujer le dice en 2 Job 9, entonces su mujer le dijo: ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le respondió: has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios, dice. La actitud que tiene Job es digna de admiración. En él podemos encontrar paciencia, el reconocimiento a la soberanía de Dios y la aceptación a su voluntad. Eso es lo que acabamos de leer. Pero sin embargo hay algo que debemos de distinguirle a este hombre: el amor por su esposa. Nos permite ver mediante este testimonio que cuando las crisis tocan una familia, debemos de guardar en todo momento la integridad y el reconocimiento a la voluntad de Dios. Debemos en todo momento hacer que la unidad y el amor prevalezca entre nosotros. Si es cierto, hay un momento de confrontación entre ellos, pero Job jamás censuró la actitud de su esposa. Ella también había perdido a sus hijos, ella también se había quedado sin nada. Así que después de hacer evidente su fe al Señor, y cuando había pasado toda esta crisis, compartió nuevamente las bendiciones de parte de Dios. No la desechó por lo que le dijo. En Job 42:12 encontramos que el Señor restituye totalmente todo lo que Job había perdido. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Con quién cree que los tuvo? Con su esposa. Después de esta gran crisis que vivieron como familia, él se mantuvo firme amando a su esposa, y después de que pasaron esta crisis, el Señor bendijo su hogar. A pesar de todo lo que pudo haber sufrido Job, de la pérdida de sus hijos, de sus bienes, y el ver el dolor de su esposa, verse en ese medio en el cual se encontraba, donde su cuerpo se adolecía a consecuencia de la lepra, se mantuvo firme, confiando en el amor de Dios en todo momento. Con sabiduría y paciencia pudo sobreponerse a cualquier argumento que levantaron todos sus compañeros o sus amigos cuando trataban de señalarlo culpable de un pecado que no había cometido. Estoy seguro que ha habido situaciones difíciles y críticas que el Señor ha provocado dentro de tu vida familiar. Muchas de ellas quizás han llegado a consecuencia de esta pandemia. Algunos habremos perdido familiares, otros trabajos, quizás algunas consecuencias de enfermedades. Y todo esto ha ocasionado que haya confrontaciones delicadas con nuestros cónyuges. Solo te puedo decir que son parte de las crisis que Dios permite para formar nuestro carácter. Como esposa, como esposo, como padre, como madre, como hijos. Dios se está transformando, y todo esto contribuye para nuestro bien.
La crisis nos transforma de tal manera que nosotros crea un carácter probado y aprobado. No solamente es probado, sino también tenemos que salir aprobados de la prueba. Solo por medio de estas situaciones Dios sacará lo mejor de nosotros y transformará nuestra manera de pensar y de actuar. Entonces podremos dar un fruto, habrá una evidencia, un nuevo cambio en nuestra forma de reaccionar. Debemos de reconocer que vivimos en una época en que hay una gran crisis de valores, de ética, de transparencia, de integridad. Tenemos que hablar de una firme convicción. ¿Cuántos estamos convencidos de la soberanía y la santidad de Dios? ¿Usted está plenamente convencido que Dios tiene el control de las cosas? Entonces sabe que las situaciones difíciles que en su vida suceden, tienen un propósito, porque así lo ha planeado Dios. Crisis que transforman el carácter. Tener una convicción es tener una seguridad plena, una certeza de lo que se piensa y lo que se cree. Si existe una ligereza de convicción, de consagración, de compromiso con Dios, complementado con la ausencia de santidad y la tolerancia al pecado, lo único que evidenciaremos será una franca traición a la palabra de Dios. Para Pablo, el centro de su vida era Cristo y la predicación del Evangelio, porque estaba consciente del valor de la gracia y del precio de la salvación. El ministerio al cual él fue llamado, el ministerio de compartir el Evangelio a los gentiles, lo tomó con tal convicción y fue de tal testimonio y de fidelidad de su parte para con el Señor. Le llevó a tener un celo santo, a tener la integridad para poder compartir el Evangelio. Esto le ocasionó a él, acarreó conflictos, le acarreó tener enemigos, le acarreó ser descalificado por ser exagerado, por ser radical. Debemos de ser radicales para poder soportar en tiempos de crisis, determinados, con firmes convicciones, a pesar de cualquier aflicción, a pesar de la enfermedad, del cansancio, de la escasez, de cualquier situación que podamos vivir. Nosotros no debe de existir la indiferencia. No podemos pasar por alto lo que Dios ha hecho por nosotros. Entregó su vida por ti y por mí. Las crisis son inevitables cuando tú y yo hemos dispuesto en nuestro corazón seguir a Cristo. La obediencia a la palabra de Dios forjará nuestro carácter y con eso cumpliremos el llamado al cual hemos sido tú y yo. Las marcas de las crisis que están formando tu carácter, al carácter de Cristo en cada uno de nosotros, donde quizás dentro de mayor aflicción tendremos mayor capacidad de adaptarnos a situaciones adversas y difíciles, porque a mayor oscuridad, mayor intensidad de luz. Esa crisis que está formando tu carácter y mi carácter nos prepara para vencer mayores retos y mayores obstáculos. Cada situación que pasamos nos ayuda a avanzar, a escuchar el consuelo de parte de Dios, a recibir el consejo dentro de su palabra. No es que tengamos, y no es en vano lo que vivimos. Así que ya sea en un desierto, en un monte, en una cueva, en una cruz,
Todos estos lugares se convirtieron en lugares propicios para levantar una adoración a Dios. ¿Qué hacemos en medio de una crisis? ¿Adoramos a Dios? Quiero terminar, y estoy empezando a terminar. Quiero leerte esta parte de la Escritura que se encuentra en 2 de Corintios 4:7. Y quizás esta parte tenga la esencia de lo que significa las crisis formando el carácter. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y en todas las partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros los que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, de manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Todo creyente debe de estar preparado para soportar la tentación. Todo creyente debe de estar preparado para soportar la disciplina, porque son los medios que el Señor utiliza. No que el Señor te proponga la tentación, sino es una concupiscencia de nuestra carne que se inclinara a hacer las cosas. Pero nosotros debemos en todo momento vencer la tentación para no caer en el pecado. Recuerde que no es lo mismo ser tentado que pecar. Todos somos tentados. De ahí la decisión de nosotros, si caemos o no caemos en esa condición. Somos llamados a mantener el orden y la disciplina. Dios nos ama y por eso nos disciplina, nos corrige en todo momento. Todas las pruebas o las diversas pruebas a las cuales somos sometidos es el método que Dios utiliza para moldear nuestro carácter. El método que utiliza para fortalecer nuestra fe, para poder enfrentar las diferentes situaciones que se presentan en nuestro día a día. Debemos de recordar en todo momento que Dios tiene control de todas las situaciones. Él no permitirá nada que tú y yo no podamos soportar. Tengo que recordarle algo, y es la muestra de cómo Dios nos ama. Él ha manifestado su amor para con nosotros, para que tú y yo tengamos esa certeza que nada nos separará de su amor. ¿Recuerda? ¿Ha pensado de qué manera manifiesta su amor Dios para con sus escogidos? Una parte de la Escritura nos hace llamar la niña de sus ojos. En otra parte de la Escritura dice que somos de gran estima para Él. Isaías 43:1 dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Si bien es cierto, somos estrujados en medio de situaciones que el Señor propicia, no estamos lejos de su alcance, ni estamos fuera de su vista. Todo lo ha generado para transformar tu corazón y mi corazón, para transformar tu carácter y mi carácter. Aprendamos de todas estas cosas, de todas estas situaciones difíciles. Te encuentras rodeado de situaciones, de personas que no te comprenden, que nunca te piden tu parecer y que te colocan en último lugar. Dice el Señor: eso procede de mí. Yo soy el Dios de las circunstancias.
No es una casualidad que te haya colocado en ese lugar. Estoy trabajando con tu humildad. Ponte de pie, hermano. Quizás tú has dicho en algún momento: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, como lo acabamos de cantar hace un momento. Y el Señor te contesta: yo te he colocado precisamente en la escuela donde se enseña esta lección. Te he puesto en una atmósfera que te rodea y de compañeros que te obligan a que tú y yo hagamos la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Si frecuentemente eres ofendido y quisieras responder esas ofensas, pero sabes que la forma en que responderías solo complicaría el asunto, entonces el Señor te contesta: estoy trabajando con tu orgullo para que puedas practicar el perdón. Quizá tú pudieras decir: tengo necesidades económicas. Señor, y aun cuando tengo no me alcanza lo que yo tengo para mí mismo, tú pides que yo ofrende. Estoy trabajando con tu generosidad y con tu dependencia de mí, dice el Señor. Tienes conflictos con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos, porque parece que nada está bien. Entonces el Señor te contesta: estoy trabajando en el amor, la sumisión, el respeto y la entrega. Cada vez que te propones estudiar la Biblia, orar o hacer cualquier actividad que edifique tu vida espiritual, te salen compromisos, tareas, invitaciones. Entonces el Señor te contesta: estoy trabajando en el poder de tu elección, tu compromiso, tu perseverancia para tu formación espiritual. Quizá tú dices: estoy pasando por una enfermedad. Y el Señor te contesta: te estoy mostrando cuán débil y frágil eres. Quiero que reflexiones sobre que no tienes el control de tus días, que la vida es un regalo, que te estoy tratando con tu fe, que debes de aprender de mi soberanía. Y tantas cosas que son circunstancias que vivimos en nuestro día a día, que solo son obra de nuestro Creador para transformar nuestro carácter. No sé cuál sea tu condición, hermano, en esta mañana. No sé qué te esté aquejando, no sea lo que te turbe, lo que te inquiete, la crisis en la cual el Señor ha propiciado en tu vida, o quizás tú mismo le hayas propiciado. Pero créeme que el Señor no se le sale de control nada. Quizás aquí lo que tenemos que preguntar es: Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué estás tratando conmigo? ¿Qué quieres que yo vea en esta condición, Señor? Cuando estoy enojado, cuando estoy molesto, cuando las cosas no salen como yo quiero, ¿qué estás tratando conmigo, Señor? Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a ser dócil, a ser sensible a lo que tú quieres hacer en mi vida. Ahí donde estás, dile: Señor, te cedo el control de la situación. Yo sé que tú puedes obrar para bien esta circunstancia, porque lo estás haciendo. Que tú has propiciado esto que yo veo como una gran aflicción en mi vida, como un campo fértil para crecer, para madurar, para avanzar en ti. Ayúdame a ser sensible en lo que tú quieres hacer. Gracias por el regalo de la vida. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros y porque verdaderamente confiamos y creemos que a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Que tenga un excelente domingo. Den un aplauso al Señor. El martes
Queda suspendida la noche de adoración por los motivos que expuso mi hermana Gaby. Nos vemos para la noche de oración de manera normal. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos el martes a las 7 de la noche.